Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa. Hoy tenemos una gran edición. Vamos a conversar con Fernando Trujillo, la segunda vez que hablamos con él, y otra vez sobre su saga, La Biblia de los Caídos, que ha sido un éxito en su natal España y en todo el mundo. Viene a presentar el nuevo libro de la saga, que se llama Tomo 1 del Testamento de Matt, que habla todo sobre los magos en este universo que ha creado el autor español. Mi nombre es José María Salazar Núñez y aquí empieza Somos Libros, seámoslo siempre. Acompáñenme. Continuamos aquí en Somos Libros, seámoslo siempre, y hemos venido al Hotel Sonesta aquí en el Olivar en San Isidro para conversar con Fernando Trujillo, el autor español de la muy popular saga La Biblia de los Caídos, quien ha venido aquí para hacer una serie de presentaciones del nuevo tomo 1 del Testamento de Matt. Hola Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues yo muy bien y encantado de estar aquí. Bueno, cuéntanos un poco para empezar. Obviamente los fanáticos de la saga ya lo sabrán, pero cuéntanos quién o qué es Matt. Pues es un mago, es un mago. Esta historia trata de su origen y pretende en verdad ahondar en un poco cómo son los magos en este mundo de ficción que yo he creado y demás. Claro, en la Biblia de los Caídos ya había mención de los magos, participación, pero aquí es como que más se ahonda mucho más en eso, ¿no? En quiénes son, en cómo son, en qué es lo que hacen, ¿no? Sí, ese es el verdadero objetivo de este tomo, que es... efectivamente, en el primero se habla un poco de todas las diferentes razas o facciones que forman este mundo. Se mencionan a los magos y el objetivo de este libro es explicar un poco quiénes son, cómo son y qué es lo que buscan, y presentar a un personaje que es Matt también. Y hay toda esta cuestión en la saga de la Biblia de los Caídos, y no es coincidencia que se llama el Testamento de Matt. ¿Cómo fue un poco en todo el proceso de la construcción de la saga, que continúa y continúa, lo de juntar el imaginario bíblico, ¿no?, con cuestiones fantásticas y distintas, ¿no? Pues es mezclando dos de mis pasiones o de mis preferencias, que me gusta mucho la religión y me gusta mucho la fantasía, y especialmente temas relacionados con la muerte y el más allá, y bueno, es lo que he hecho aquí, mezclar un poco mis gustos y darles forma de modo que se cree una historia que yo espero que sea interesante de leer para los demás. El libro, la saga, tiene varios, no solo libros, sino esos libros están dentro de distintos, o sea, este es el tomo 1 del Testamento de Matt, habrá más del Testamento de Matt, los anteriores también. ¿Cuán ordenado está eso cuando empezaste, o empezaste con el primer libro y de ahí te diste cuenta que había más por hacer? Cuando empecé el primer libro ya lo tenía más o menos claro, porque yo estoy bastante tiempo antes de empezar a escribir pensando en cómo va a ser la saga, en su final, y bueno, antes de escribir ya me di cuenta de que era mejor separar algunos personajes y dedicarles un libro concreto a ellos, porque eso me daba la oportunidad de explicarlos con mayor profundidad, que no dejarlos como capítulos intercalados y mezclarlo todo en el mismo hilo desde el principio, porque a lo mejor era más confuso. O sea, que fue una decisión que tomé bastante pronto. Y bueno, hablábamos fuera de cámaras que has tenido tu presentación ayer aquí en Lima, te faltan dos más. ¿Te ha sorprendido el impacto que ha tenido este libro más allá de España, de tu país? Pues bastante, la verdad. Es una sorpresa muy agradable, además. El venir, ¿no?, a otros países y ver que hay gente que los lee y que me hacen preguntas y que quieren que se los firme, pues es una especie de pequeño sueño cumplido, claro. Y hablando de... Yo siempre me he fascinado por escritores que crean este tipo de mundos, como se dio con Juego de Tronos, por supuesto, con El Señor de los Anillos. En estas presentaciones que te hacen preguntas y tal, ¿hay preguntas de los fans que quizá te dejan un poco como que no te las esperabas, como que te hacen explorar aspectos que no habías pensado? Sí, no son la mayoría, la verdad, pero los lectores son más espontáneos, no lo llevan preparado, preguntan lo primero que se les ocurre, y a mí eso me hace que me divierta más, la verdad.
es todo más variado, y de vez en cuando me hacen alguna pregunta que me deja sorprendido, que no sé responder. Claro, sacan alguna relación de algún personaje o no sé, sacan conclusiones que me sorprenden. Sí, sí. Contabas que ya tenías todo planeado. ¿Sabes cómo va a acabar la saga? ¿Sabes cuántos libros más va a haber? Sin decirnos obviamente cómo, pero ¿tienes más o menos la idea? Sí, yo siempre sé cómo va a acabar una historia que empiezo, porque si no la empiezo. Me da miedo luego no encontrar un final, o encontrar un final que no tiene nada que ver con lo que he estado escribiendo por el camino, y meter mucho relleno. Entonces yo sé el 90% de lo que va a pasar. Lo que no soy capaz de anticipar es qué extensión va a tener. O sea, por mucho que lo intente, siempre que hago una estimación, cuando luego llega la hora de verdad y me pongo a escribir, pues no la cumplo. O sea, o tiene más páginas o menos, o digo, esto hay que dividirlo en varios tomos, o al revés, esto es demasiado corto, los podemos ir juntando en uno. Entonces yo sé los hechos, por así decir, que tengo que narrar, pero no sé exactamente qué extensión van a tener. Quería, para ir terminando, quería preguntarte, este libro obviamente es muy popular entre jóvenes y hay toda esta, me mencionaba Juego de Tronos y un montón de libros de fantasía. ¿Por qué crees que hay todo este boom de libros de fantasía que conectan con los lectores jóvenes, con lectores de todas las edades, en verdad? Pero ¿por qué crees que hoy en día se estila mucho escribir y leer ese tipo de literatura? Yo creo, hablo más que nada de España, lógicamente, es bastante difícil para mí saber lo que pasa ya en España, como en todos los países, pues. Pero yo creo que es porque los jóvenes tienen menos prejuicios, están más desinhibidos, y además creo que hay cierta prensa que no favorece a la fantasía, que promueve que esto está muy bien leerlo con 15 años, pero con 50 no puede ser. Tienes que leer cosas más serias, o van por esa vía sus artículos, sus opiniones, y bueno, desmotivan a gente de más edad. Por eso creo que a los jóvenes no es que les guste más, sino que les gusta y ellos lo demuestran más. También suelen ser más participativos en las redes sociales y eventos de ese tipo. Bueno, Fernando, muchísimas gracias. Ya saben, la Biblia de los Caídos, tomo 1, el Testamento de Matt, ya está disponible en librerías en el Perú, y sigan atentos a los siguientes capítulos, a los siguientes libros de esta saga. Y recuerden, desde aquí, desde el Hotel Sonesta en el Olivar con Fernando Trujillo, somos libros. Seámoslo siempre. Muchas gracias, Fernando, muy amable. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias a Fernando Trujillo, al Hotel Sonesta en el Olivar también por recibirnos, a todos ustedes por ver, compartir, likear. Ya saben, en Facebook nos pueden encontrar en Somos Libros, Seámoslo Siempre, en el Facebook de CNV, nuestra plataforma digital, y en la página web de cnvtvdigital.com, donde colgamos todos los programas. Si se han perdido, si no lo encuentran en Facebook, los pueden buscar ahí. A mí, además, me pueden encontrar en @JosemaríaSomosLibros en Instagram. Conmigo será hasta la próxima, y mientras tanto recuerden que somos libros y seámoslo siempre. Chao.